Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hace un tiempito que había dejado de subir reseñas por X motivos, pero bueno, aquí estamos de nuevo y como habrán podido ver, les voy a mostrar las tres ediciones que ha sacado Minotauro de los libros del Señor de los Anillos, el Silmarillion y el Hobbit, con la característica de que estos libros están totalmente ilustrados, o mejor dicho, contienen las ilustraciones del propio puño de Tolkien. Estas ediciones nunca se habían hecho, hasta hace poco las había sacado HarperCollins, bien digo, y bueno, gracias a Minotauro podemos ahora disfrutar de estos tres volúmenes que la verdad que son súper espectaculares, hermosos, súper coleccionables. Eh, ya les digo, uno puede ser fanático de un montón de sagas, inclusive de esta misma, ¿no? Pero poder tener en la mano estas ediciones de las cuales el propio Tolkien no solo escribió, sino que dibujó, la verdad que están tan impresionante. Ahora las vamos a ver bien. Lo que sí, este video lo vamos a hacer en tres partes. Voy a hacer primero para mostrarles el Silmarillion, luego vamos a hacer el del Hobbit y por último vamos a hacer el del Señor de los Anillos, en tres videos distintos, para poder detallar un poco mejor y verlos más detenidamente y no hacer todo tan apurado y tan mezclado, ¿no? Bueno, como dije, vamos a arrancar con este volumen que es el Silmarillion. Esta edición es espectacular. Esta caja en cartón duro, como ustedes pueden apreciar, el libro no viene así originalmente. Esta caja, tengo una persona conocida que hace unos trabajos excelentes, como ustedes lo pueden ver, y bueno, le hice hacer diríamos, un estuche contenedor para que proteja el libro y aparte para que quede en tono a la edición que había sacado Minotauro del Señor de los Anillos, que ese sí trae caja original, ¿no? Yo tomé la imagen prestada del Señor de los Anillos, pero hice una caja solamente en cartón duro para poder almacenar el libro. ¿Por qué el color verde? Ahora van a ver, porque cada libro tiene su caja en el color correspondiente que tiene los bordes entintados, como se dice en esto que está de moda, sacar libros con los bordes entintados, con dibujos, con escrituras, bueno, en fin. Así que bueno, voy a proceder a mostrarles el libro. Aquí está. Esto es una maravilla, es algo impresionante. Vamos a sacar la caja, la vamos a dejar por aquí. Miren lo que es esto. Es hermosísimo, hermosísimo. Por donde se lo mire, la edición. Bueno, ya nos tiene acostumbrado Minotauro a hacer muy buenas cosas, ¿no? Sobre todo con el trabajo del profesor. Tiene una sobrecubierta en un papel azul. Las letras son como en un verde lima limón, diríamos así. Yo traté de tomar el mismo color para hacer la caja, aunque no quedó tan igual. Pero bueno, es todo en color plata. Las inscripciones, no sé si lo pueden apreciar, si ven el brillo que tiene esto. ¿eh? En el lomo lo mismo, el monograma del profesor, el Silmarillion, lo mismo que en la tapa, la edición de Minotauro. Y unas breves reseñas del Financial Times, del Washington Post y del Guardian, donde, bueno, son las opiniones sobre la obra del profesor, ¿no? La edición Minotauro, el monograma, el ICBN, el código de barras. Y aquí está lo que le dije. Las hojas en un tono verde fluo, diríamos así, con los bordes entintados, con la inscripción del profesor. Un señalador o un separador de hojas en color plateado, haciendo juego también. El libro es de tapa dura, como lo pueden apreciar. Tiene su peso, porque es una obra importante. Algo que aclarar. Esta obra, este libro, el profesor jamás lo vio editado en vida. El profesor no llegó a verlo en vida
editado así en un libro. Este fue el trabajo de su hijo, Christopher Tolkien, por eso aquí dice editado por Christopher Tolkien, que fue el que tomó la posta de todos los trabajos de su padre y ir sacando ediciones y cosas que el propio profesor no habría podido llegar, ¿no? Acá donde dice ilustrado por el autor. Con respecto a Christopher, Christopher para este libro, tuvo un trabajo colosal, recopilar manuscritos que Tolkien había dejado por un montón de lugares en su estudio, guardados, dibujos, reseñas, y todo esto Christopher lo fue compaginando, lo fue armando, lo fue, diríamos, acomodando para poder llegar a editarlo, ¿no? En este libro también están, por ejemplo, hay partes de la historia de Beren y Lúthien, de la caída de Gondolin, la caída de Númenor, que luego serían editadas por Minotauro como libros aparte, que ya los vamos a ver también, que es lindo tenerlos aparte porque está centrada la historia en solamente un libro, ¿no? No tenés que estar acá buscando el capítulo. Sin embargo, pertenece a lo mismo, quiero decir, la misma historia, ¿no? Muy bien. Abrimos el libro, vemos que trae dos mapas. Ahora los vamos a ver detenidamente. Las hojas en perdón, la cubre hoja, diríamos así, la que protege las hojas, en el verde lima limón, como les digo, un verde fluo en realidad. En la contratapa, un papel áspero, no tiene brillo, pero con una calidad impresionante. Lo vamos a quitar. Quiero que vean lo que es el diseño de este libro. Lo vamos a dejar por aquí. Y miren lo que es esto. Una belleza, una belleza. Fíjense que es todo como de metal. Los relieves, los colores, verde brillante, plata brillante, lo mismo en el lomo, como no sé si lo pueden llegar a apreciar, no sé si mi cámara le hace realmente justicia a lo que realmente se merece este libro, ¿no? Muy bien, la tapa, como dije, es tapa dura, áspera, no tiene ningún brillo, simplemente está el emblema, diríamos, destacado. Como dije, en su interior tiene una cartulina verde en el principio y en el final, que es para proteger las hojas. Las hojas son blancas, algo translúcidas, como pueden apreciar, pero no molestan a la lectura, ¿no? Pero tienen una calidad hermosa, miren, tienen colores azules, la letra en negro. Aquí veo, bueno, la reseña, la información del libro. Tiene lista, un índice y tiene lista de ilustraciones. El prólogo a la segunda edición tiene un extracto de la carta que escribiera Tolkien, de una carta que había dejado escrita. Tiene una nota sobre las ilustraciones y donde arranca, diríamos en sí, el Silmarillion, ¿no? Tiene un índice de ilustraciones, contando el mapa del Silmarillion. Tiene, si yo no veo mal, 59 ilustraciones. Esto es algo espectacular. Recuerden que estamos hablando que las ilustraciones son del propio Tolkien, así que tenemos 59 ilustraciones del propio Tolkien para deleitarnos mientras leemos este libro. Tiene el mapa de Beleriand y las tierras del norte, que dice desplegable, final. Y aquí tiene el mapa del Silmarillion desplegable inicial sería. El mapa está, diríamos, editado o llevado a cabo por Christopher Tolkien, ¿no? Vamos a ver el prólogo. Aquí tenemos el prólogo, donde está muy bueno todo lo que dice Christopher, que es el mismo prólogo que trae en las otras ediciones del Silmarillion. Ya en algún momento vamos a ir viendo todas las ediciones que tengo del Silmarillion, en tapa blanda, en tapa dura, en edición de bolsillo, en fin. Y después haremos una comparativa de todas las ediciones. Pero bueno, la escritura, el tamaño de tipografía de letra es correcta, tiene un tamaño muy muy bueno para leer.
una prolijidad en lo que es la impresión, los márgenes muy bien repartidos. Un trabajo espectacular, ¿no? Como corresponde para un libro de esto. El prólogo a la segunda edición, que también es un extracto de Tolkien, de Christopher, perdón, donde diríamos cuenta una cosa así de lo que le llevó, diríamos, o de cómo, qué es lo que consideró para hacer el Silmarillion y poder editarlo con todo lo que había encontrado de su padre, ¿no? Después tenemos el extracto de una carta de Tolkien a Milton Waldman en 1951, donde le escribe a su amigo Milton, el propio Tolkien. Es una carta bastante extensa, diríamos, y encima es un extracto, ¿no? O sea que la carta real debe ser bastante más larga. Pero vale la pena leer porque tiene muchas ideas, muchos pensamientos del profesor, donde ahí no, a nosotros nos orienta para poder entender la mentalidad que tenía el profesor, ¿no? Después tiene notas sobre las ilustraciones, que está muy bueno esto para saber bien qué ilustración es cada cual, por qué la hizo, y si yo no me equivoco, la ilustración, en la nota de las ilustraciones las hicieron Wayne Hammond y Christine School. Estas dos personas son unos eruditos en lo que es la obra del profesor Tolkien, en todo lo que es la obra de Tolkien del Señor de los Anillos y la Tierra Media, ¿no? Muy bien, aquí tenemos uno de los primeros dibujos del profesor, Las colinas de la mañana. Lo que me gusta de esta edición es que ustedes van a ver de que las ilustraciones acompañan la lectura, ¿no? O sea, uno viene leyendo y voltea una hoja y por ahí encuentra una ilustración. Hay algunas ediciones que también tengo donde Minotauro optó por juntar todas las ediciones, todas las ilustraciones juntas y como que no me gustó eso porque está bueno, vos venís leyendo y te encontrás con una ilustración que hace referencia a lo que venís leyendo, entonces es como que está más llevadero y más explicativo. En cambio, vos venís leyendo y por ahí te encontrás con todas las ilustraciones juntas, que a lo mejor algunas son de la parte final del libro, entonces hay como que se crea ahí un embrollo o simplemente uno las pasa y no le presta realmente atención, ¿no? Muy bien, aquí comienza el Silmarillion, el Ainun Lindalen. Esto es la primera página del manuscrito de la Cuenta de los Años. Esto, señoras y señores, si ustedes lo llegan a apreciar, como yo, esto es impagable. Esto es un manuscrito, o sea, es una fotocopia o foto de un manuscrito que dejara el profesor de su puño y letra. Fíjense en la tipografía que escribía, que dibujaba el profesor. La verdad que es algo espectacular. Estos manuscritos son los que Christopher tuvo que leer y compaginar. Encontró un montón de estos que había dejado el propio profesor. Así que le llevó un trabajo titánico, diríamos. Muy bien, la música de los Ainur. Aquí comienza lo que es la historia de la creación, diríamos, ¿no? De todo este mundo, porque para aquellos que no lo saben, el Silmarillion, es el primer libro donde cuenta toda la historia, cómo se crea o cómo crea el, el Ilúvatar, lo que sería el Dios Supremo, cómo crea toda la creación, todo el planeta, que en su momento la mentalidad de Tolkien era espectacular, porque en su momento el planeta él lo toma como que fuera lo plano, y con el paso del tiempo y ciertas cosas que van pasando, entre guerras y más cosas, es como que el planeta por poder cósmico va tomando forma esférica hasta que termina en lo que conocemos hoy en día, ¿no? La verdad que es la mentalidad del profesor es impagable. Muy bien, la música de los Ainur, si quieren podemos leer un poquito del extracto. Dice: en el principio estaba Eru, el único, que en Arda es llamado Ilúvatar, y primero hizo a los Ainur, los sagrados,
que eran vástagos desde su pensamiento, y estuvieron con él antes que se hiciera alguna otra cosa, y les habló y les propuso temas de música, y cantaron ante él, y él se sintió complacido. Pero por mucho tiempo cada uno de ellos cantó solo o junto con unos pocos, mientras el resto escuchaba, porque cada uno solo entendía aquella parte de la mente de Ilúvatar de la que provenía el mismo, y eran muy lentos en comprender el canto de sus hermanos. Pero cada vez que escuchaban, alcanzaban una comprensión más profunda y crecían en unisonancia y armonía. Y sucedió que Ilúvatar convocó a todos los Ainur y les comunicó un tema poderoso, descubriendo para ellos cosas todavía más grandes y más maravillosas que las reveladas hasta entonces. Y la gloria del principio y el esplendor del final asombraron a los Ainur, de modo que se inclinaron ante Ilúvatar y guardaron silencio. Entonces les dijo Ilúvatar: del tema que os he comunicado, quiero ahora que hagáis juntos y en armonía una gran música. Muy bien, y después sigue, pero qué fantástica la forma de escribir del profesor, de crear. Recuerden que el profesor no solo creó una historia, creó un mundo, creó civilizaciones, creó razas, creó idioma, creó contexto, creó fonética, creó verbos, eh, creó escritura. Todo lo que el profesor hizo fue el pie fundamental para todas las sagas que vinieron después de fantasía, de ciencia ficción, todas tomaron de acá, hasta inclusive los mismos juegos de Play, como por ejemplo Elden Ring, Assassin's Creed, eh, bueno, muchísimos más que yo por ahí no me dedico mucho a eso, pero sí sé que han tomado de la historia del profesor ciertas temáticas, ciertos nombres, ciertas fantasías para crear, diríamos, los juegos. O sea, la obra del profesor es impagable y para mí es la mejor en lo que es fantasía, ¿no? Muy bien, proseguimos viendo el libro. Las hojas, como dije, no son finas, tampoco son gruesas, son un color blanco. Aquí tenemos el mundo desde Numen, en el oeste, hasta Romen, en el este. ¿Mm? Es otra ilustración hecha por el profesor. Como dije, la tipografía es correcta, es buena, la impresión es perfecta, no hay nada que se borronee. La verdad que la edición que ha hecho Minotauro es realmente perfecta. Aquí tenemos el Valaquenta, otro capítulo, es la historia de los Valar y los Maiar, según el saber de los Eldar. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo uno de los Maiar es, por ejemplo, Gandalf, Saruman, el propio Sauron, pero bueno, eso es para ustedes de tarea que lo tienen que leer. La historia es fantástica. Aquí siguen la cuenta de Silmarillion, la historia de los Silmarils, el principio de los días, y cada capítulo acompaña por un pequeño dibujo, una ilustración. Aquí tenemos otro más. La verdad que, miren esto, las ilustraciones del profesor realmente son espectaculares. Recuerden que en la época en que el profesor vivía, que comenzó esta historia, no había editoriales, si bien había artistas, dibujantes, pintores, pero cada uno tenía que hacérselo propiamente, ¿no? Y el profesor no solo inventó todo lo que inventó, sino que aparte diseñó y bocetó todo lo que ustedes ven en los libros, las ilustraciones, los mapas, los nombres, los árboles genealógicos. O sea, es un trabajo titánico. Yo creo que nunca más se ha hecho eso, ¿no? En una obra. Muy bien, aquí seguimos. Eh, la verdad que es totalmente recomendable. Aquí tenemos otra ilustración. No sé si le hago justicia con mis palabras. Aquí tenemos otra más, que esta imagen la he visto en otras ediciones de Minotauro, de otros libros que ha sacado también, obviamente de la obra del profesor, ¿no?
tiene un toque lindo, le hace algo llamativo y distintivo esto de los cantos pintados o entintados, como se les dice ahora usualmente, porque la verdad que hacen que las ediciones o los libros sean realmente fantásticos para coleccionarlos, ¿no? Aquí tenemos otra imagen, aquí tenemos un mapa, ¿m? Tiene letras en negro, en rojo. Yo calculo que ustedes la llegan a apreciar con mi cámara. Aquí hay otra ilustración más. La verdad que estas tres obras, estas tres ediciones, El Señor de los Anillos, El Hobbit y El Silmarillion, las tres ilustradas por el profesor, editadas, la verdad que son impagables, impagables. Aquí tenemos otra imagen más. El libro es difícil de leer porque tiene un montón de nombres, de historias, nombre de los nombres, hijos, y se hace por ahí medio pesado, ¿no? Para leer, pero por eso yo les recomiendo a aquel que se inicia comenzar por El Hobbit, seguir por El Señor de los Anillos y luego terminar con El Silmarillion, ¿no? Es como que es más llevadero y se entiende un poco más, ¿no? Pero hay gente que lo ha leído el Silmarillion de entrada, que es lo que corresponde porque vendría a ser la Biblia esto de la Tierra Media. Así que hay gente que lo ha leído y no ha tenido ningún problema, ¿no? Eso va en cada uno. Muy bien, aquí tenemos lo que le dije, Beren y Lúthien. Son, si bien el extracto que se ha sacado de Beren y Lúthien para pasarlo al libro es lo mismo, pero por ahí hay algunos manuscritos donde Christopher pudo explayar más o encontró más información para poder editar el libro por separado, ¿no? Aquí vemos otra parte del alfabeto. Dice, parte de la historia de Túrin, escrita en el alfabeto de Rúmil, escritura inventada y usada por los elfos solo en Valinor. O sea, fíjense, esto lo creó el profesor, lo escribió él y está aclarando de que es un alfabeto específico de los elfos que usaban solo en Valinor, o sea, luego tenían otros, ¿no? Pero es fantástico esto es impagable, por eso les digo, el que lo pueda conseguir, aquí tenemos más, hágase con él, no son libros baratos, tampoco son libros caros, aquí tenemos una famosa imagen de Glorum, parte del encuentro de Turing, que se ha usado también en muchos libros, muchas ediciones del profesor que acompañan, ¿no?, la obra. Como les decía, aquel que pueda, hágase de esta edición porque la verdad que es impagable, es lo que todo coleccionista debe tener sobre la obra del profesor, porque vuelvo a repetir, nunca tuvimos un libro en la mano, una edición donde estuvieran las ilustraciones, diríamos, del profesor, ¿no? Aquí vemos el mapa de Númenor y la caída de Númenor, como os dije, también se ha extraído y se ha hecho un libro aparte, que ya lo vamos a ver también detenidamente. Una alfombra numeroniana. Aquí hay otra, o sea, las que usaban los hombres en Númenor, ¿no? Los anillos del poder y la tercera edad. Aquí es donde está basado el tema diríamos, de la creación de los anillos, ¿no? La serie de los anillos del poder. Muy bien, aquí tenemos más. Y aquí hay algo que a mí me encanta. Miren lo que es este dibujo. Es Baradur. Es genial, la verdad que es genial. A ver, hay que ubicarse en la época en que esto fue creado, ¿no? Y con los pocos, diríamos, accesorios, artilugios que había en esa época, en colores, lápices. ¿Se entiende lo que digo? Por los sombreados, los colores, los difuminados. La verdad que el profesor era un genio, un genio.
de más está decirlo, ¿no? Muy bien, aquí hay algunos cuadros que yo le dicen cuadros, pero son realmente árboles genealógicos donde vemos a esta Feanor, Celegron, Gil-galad, vamos encontrando, ¿no? Algunos de los más conocidos, diríamos. Tenemos a Elrond, eh, Galadriel. Esto es para que uno vea cómo es, de dónde viene, y es la casa de Finwë, ¿no? Ese árbol. Aquí tenemos otro más, donde llega Arwen a Aragón, Earendil, Beren, Lúthien. Aquí tenemos, a ver si encontramos alguno, tenemos a Elrond de nuevo, Earendil, y bueno, no llego a ver ninguno, no quiero pasármelo, pero Lúthien tenemos también. Aquí también tenemos más. La verdad que esto es un trabajo monástico. Es algo impagable, chicos y chicas, a aquellos que les guste. Vuelvo a repetirlo y no me voy a cansar, por más que me digan que soy un fanático loco de esto. La verdad que sí, es una pasión que tengo por esta obra, pero es única en el mundo. Muy bien, nota sobre la pronunciación. Aquí, por eso digo, fíjense hasta dónde llegó, consonantes, para poder entender el idioma y pronunciarlo correctamente, ¿no? Cuando uno habla, el índice de los nombres, para que también está bueno poder, diríamos, entender un poco más de dónde salen los nombres o por qué, o el significado, ¿no?, de cada nombre. Índice de nombres, que es bastante larguito. Después tiene los apéndices, como corresponde. Elementos de nombres en quenya y en sindarin, son los idiomas que también inventó el profesor. Aquí están todos los apéndices con toda la información correspondiente. Y finaliza el libro con la misma hoja verde. Algo espectacular. Fíjense lo que es. Bastante anchito. Y nos quedaba verlo en mapa. Vamos a ver los mapas que trae. Aquí está el mapa de Beleriand y las tierras del norte. Beleriand y las tierras del norte. Dice, mapa de Beleriand y de las tierras del norte, dibujado por Christopher Tolkien para el Silmarillion en 1977. ¿Está? O sea, esto lo dibujó el propio Christopher. Obviamente después le han dado color y demás, ¿no? Pero fíjense, también el trabajo de Christopher es también impagable, ¿no? Hasta inclusive el mapa, si ustedes no sé si se llega a apreciar, pero cuando lo tengan, si lo llegan a mover, tiene como que los verdes son también como un tono quizás metalizado, muy apenitas, pero la verdad que esto es para tenerlo en un cuadro. Es realmente fantástico. Y el otro mapa que trae, esto es algo más épico y detallado, diríamos. Este es el mapa del Silmarillion, pero este lo dibujó el propio profesor. Esto está hecho por el propio Tolkien. Fíjense en colores rojos, letras, tiene dibujos en verde, escrituras que apenas se llegan a ver, ustedes lo van a ver más de cerca, pero ya es más cartográfico esto, con las divisiones, como los mapas de cartografía. La verdad que esto es monumental, chicos. Se los recomiendo completamente, se los vuelvo a decir. Vamos a guardar los mapas como corresponden. Estas ediciones, como les dije, tenemos las tres. Ya vamos a ir viendo en el próximo video el Hobbit, y por último veremos el del Señor de los Anillos, que ese fue diríamos, el más conocido, ¿no? Las tres ediciones son impagables, lo vuelvo a repetir. Aquel que la pueda conseguir, consígala. No se va a arrepentir, le va a quedar una colección, una edición que
que pocos van a tener, ¿no? Realmente al que quiere y realmente le apasiona la obra, ¿no? Así que bueno, chicos, por ahora es eso. Todo lo que le quería mostrar es más que nada mostrarles estas ediciones que habían salido y que las tengo para poder compartirlas con ustedes. Ya de a poco vamos a ir subiendo más videos, más libros, obviamente del profesor y de otras obras de otros autores que también tengo. En su momento les voy a mostrar mi colección, mi biblioteca y demás de toda la obra fantástica del profesor que nos dejó para deleite de nosotros. Muy bien, chicos, desde ya les agradezco totalmente por estar ahí, por comunicarse, a los que me han escrito, genial. No se olviden de seguirme, activen la campanita, denme un like, hagan un comentario, síganme, suscríbanse. Esto no es con ningún fin económico, simplemente es poder plasmar en un video, como ya dije en otros anteriores, y poder darles una idea, una visión de lo que son los libros en la mano, ¿no? Y aquellas ediciones que son importantes, poder compartirlas para que usted en algún momento, aquel que la quiera conseguir, por lo menos ya va con una idea de con qué se va a encontrar, ¿no? Así que desde ya, muchísimas gracias, nos estamos viendo pronto, un abrazo, gracias.